Muchas gracias, presidente Laborda. Presidente de la Fundación Marqués de Guadalcanal, querida familia, autoridades, amigas y amigos, escuchando al presidente Laborda, escuchando a Arturo Moreno y a Paco Ramos, y a Luis Miguel Enciso, hablar de Antonio Fontán. Quiero hacer como han hecho Juanjo Laborda y Paco Ramos. Quiero tener un recuerdo de alguien que también tuvo un papel importante aquí en el Senado en la legislatura de la Transición, que fue el presidente de la Comisión Constitucional, que fue también presidente del Senado y que ha muerto hace muy pocos días, que es José Federico de Carvajal, que fue precisamente el presidente anterior a Juanjo Laborda. Quede constancia de ello y decirles también que para mí hoy supone un inmenso honor poder formar parte de este homenaje más que merecido que estamos tributando a la memoria de Antonio Jiménez Blanco aquí, en este salón de conferencias o salón de pasos perdidos del Senado de España, y que fue también la casa de Antonio Jiménez Blanco y de Luis Miguel y de Paco y de Juanjo Laborda y de tantos y tantos senadores en un periodo tan trascendental para nuestra historia democrática como fue la legislatura constituyente. Durante aquellos intensísimos meses que transcurrieron entre las primeras elecciones democráticas de 1977 y especialmente la aprobación definitiva de nuestra Constitución, Antonio Jiménez Blanco, como portavoz del Grupo de Unión de Centro Democrático, coincidió, como contaba Arturo Moreno, en el Senado con su antiguo compañero de pupitre en los jesuitas de Sevilla, Antonio Fontán, que entonces era el presidente de esta Cámara. Sin duda, con una vida tan rica en lo personal, lo profesional y lo político como la que gozó Antonio Jiménez Blanco, se me ocurren muchos escenarios posibles para recordar y honrar todo lo que él supuso y significó. Pero es obvio que entre todos estos escenarios el Senado no podía faltar de ningún modo, y muy especialmente cuando es la Fundación Marqués de Guadalcanal, legado de Antonio Fontán, la que con todo acierto asume la iniciativa de organizar este acto. De ahí, como decía antes, que yo me sienta particularmente honrado de estar aquí con todos ustedes y de poder sumarme en nombre del Senado a este encuentro de hoy, en el que recordamos con el mayor respeto y cariño la gran personalidad humana y política que fue y será por siempre Antonio Jiménez Blanco. Es obvio que tanto su familia, en primer lugar, como sus muchos y buenos amigos, o en general todas las personas que tuvieron la oportunidad de compartir vivencias con Antonio en las distintas etapas y facetas de su vida, están mucho más autorizadas que yo para dar cuenta de la verdadera dimensión de su figura. Pero con todo, yo quisiera modestamente aportar mi granito de arena fijándome en su faceta más estrictamente política, aun siendo consciente de lo convencional de tal delimitación. Y digo convencional porque soy de los que piensan que es imposible pretender deslindar la imagen y la ejecutoria pública de cualquier persona de su propia individualidad privada. En la vida pública, lo que hacemos y cómo lo hacemos siempre es consecuencia directa de lo que realmente somos. El factor humano siempre está detrás y aflora en nuestros actos, dando la auténtica medida de su valor incluso en terrenos tan fronterizos como la doblez y el equívoco, como muchas veces, por desgracia, es el de la política. Por eso, entre otras cosas, decía Lincoln que es imposible engañar siempre a todo el mundo. Tarde o temprano, al final, los disfraces siempre acaban por descoserse. En este caso, en definitiva, la palabra clave no es otra que honradez. Antonio Jiménez Blanco era una persona honrada. Y por eso, precisamente, podemos afirmar de él que también fue un político honrado. Repasando su trayectoria, pienso que se rigió por su honradez cuando decidió dar el salto a la actividad política. Actuó siempre con honradez mientras estuvo en ella. Y el día que decidió dejar la escena pública y volver a centrarse en su vida privada, lo hizo movido por ese mismo sentido de la honradez tan enraizado en su personalidad. Antonio Jiménez Blanco formó parte destacada de esa gran generación de políticos que hace casi 4 décadas
trabajó con ahínco para traer a España la democracia de la que hoy gozamos todos. Todos, incluso aquellos que ahora parecen no apreciarla y que por desconocimiento o por mala fe buscan poner en entredicho el más que evidente éxito histórico que supuso la transición. Y de ahí precisamente que me parece tan instructivo cuanto hagamos por refrescar la memoria de todas las grandes personalidades políticas que fraguaron el gran pacto constitucional de 1978. Y no es nostalgia, sino pedagogía democrática. ¿Qué enseñanzas, pues, nos proporciona la trayectoria política de Antonio Jiménez Blanco? Para empezar, lo que nos recuerda es algo tan fundamental como que a la política no se puede venir a medrar en interés personal, sino con ánimo de servir lealmente al interés público. Jiménez Blanco no se aproximó a la política porque necesitara nada de ella. Su camino profesional ya lo había trazado mediante el despacho jurídico que puso en marcha en su Granada natal y al que supo dotar de gran prestigio mediante su esfuerzo personal. Sin embargo, sus inquietudes políticas empezaron a cobrar forma en una coyuntura no precisamente fácil, en la que empezaba a avizorarse un nuevo horizonte de libertades, pero cuyo camino de acceso estaba plagado de obstáculos y de incertidumbres. Realmente ni siquiera existía un camino prefijado, sino que había que construirlo desde cero, tomando buena nota de las experiencias frustradas del pasado. Pero Jiménez Blanco, y esto me parece hoy día especialmente reseñable, no se adentró en la actividad política con el mero propósito de experimentar. Es decir, no llegó con las manos en los bolsillos, sino que como excelente jurista que era, como hombre con una sólida formación intelectual y como ciudadano con un profundo sentido cívico que estaba al cabo de sentir de la calle, dio el salto a la política con el ánimo de aportar su experiencia, sus ideas y sus aptitudes personales. Porque con independencia de la ideología en la que se milite, me parece que ese es el mínimo requisito exigible a cualquiera que se plantee iniciarse en la política activa. Algo tan sencillo como preguntarse frente a un espejo, ¿qué puedo yo aportar? Como todos sabemos, Antonio Jiménez Blanco nos dejó el pasado 31 de agosto, pocos meses después de que lo hiciera quien fue, junto al rey Juan Carlos, el gran piloto de la transición, Adolfo Suárez. Buceando en Internet, he podido rescatar la entrevista, no sé si quizá la última, que concedió al Ideal de Granada precisamente con motivo del fallecimiento de Adolfo Suárez. Allí él recordaba una frase que en aquellos intensos y turbulentos años de democracia debutante, el presidente del Gobierno solía repetir a su círculo de confianza. Suárez, supongo que con creciente desengaño, se lamentaba de que hubiera tantas personas que supieran de todo, pero que no entendieran de nada. Me temo que en nuestros días esta especie, lejos de extinguirse, no deja de proliferar y goza incluso de gran éxito. No entraré en detalles, pero estoy seguro de que a todos nos viene a la mente un buen número de ejemplos, seguramente coincidentes en muchos casos. Lo cierto es que la democracia no nos la trajo a España ninguna promoción de aprendices de brujo, sino personas que, como Antonio Jiménez Blanco o como el otro Antonio Fontán, o los que están sentados aquí a mi izquierda, poseían dos cualidades sin las que en política no se puede ir a ninguna parte y que están estrechamente relacionadas entre sí: sentido de la realidad y sentido de la responsabilidad. El sentido de la realidad es lo que vacuna a cualquier político frente a la fácil tentación de formular promesas que todo el mundo quiere escuchar a sabiendas de que son irrealizables. Es también lo que nos orienta a focalizar nuestras energías en lo prioritario, en lo fundamental, y no en lo accesorio o en lo banal. Y es gracias al sentido de la realidad como llegamos a entender que nuestras ideas y nuestra visión del mundo no goza del monopolio absoluto de la verdad y que, por tanto, necesitamos escuchar y entendernos necesariamente con quienes defienden posturas alternativas. Y si la democracia logró arraigar firmemente en España, fue gracias precisamente al sentido de la realidad demostrado por los actores políticos de la transición. Se comprendió entonces
que no era el momento ni de resucitar viejos rencores, ni de saldar cuentas pendientes, ni mucho menos de reescribir la historia pasada. Se supo aprender de la experiencia de nuestro trágico pasado, y fue así como se comprendió que el futuro jamás podría construirse imponiendo sectariamente a los demás nuestras propias ideas, ni tratando al adversario como enemigo, sino tendiendo puentes de diálogo y buscando espacios de acuerdo. La generación de políticos a la que perteneció Antonio Jiménez Blanco había sufrido en carne propia el trauma de la guerra civil. Sabía bien lo que era vivir bajo un régimen sin libertades y, por tanto, era muy consciente de que la prioridad absoluta de la sociedad española era nuestra incorporación al mundo democrático y que todas las pretensiones partidistas deberían subordinarse a ese gran objetivo nacional. Y ese sentido de la gran responsabilidad que a todos obligaba en un momento crucial de nuestra historia se resolvió por la única vía posible, la vía de la centralidad política. Y no me estoy refiriendo al centro como espacio ideológico. Estoy hablando de centralidad como un modo de entender la política que es perfectamente válido para cualquier opción ideológica, de izquierda o de derecha, nacionalista o no nacionalista. La centralidad es ese eje vertebrador de la convivencia en el que todos los partidos deben buscarse, huyendo de la radicalidad y del dogmatismo que siempre son destructivos. Antonio Jiménez Blanco, un hombre afable, ameno y de espíritu sinceramente liberal, siempre demostró su predisposición y también sus grandes dotes para el diálogo. Como buen conocedor y estudioso de la historia de España, jamás olvidó que la intransigencia y el radicalismo son los peores enemigos posibles para nuestra convivencia en paz y libertad. Fue así uno de los forjadores del espacio de consenso que posibilitó la transición, un espacio cuya referencia nunca deberíamos perder de vista. Antonio Jiménez Blanco, hombre con una vida envidiablemente fructífera, fue muchas cosas. Fue un gran jurista y como tal presidió el Consejo de Estado. Fue, por supuesto, y esto no quisiera dejar de resaltarlo precisamente yo, un gran parlamentario. Alguien tan absolutamente convencido del valor central del Parlamento en un sistema democrático como, tal y como contaba Paco Ramos, como para empeñarse en entrar en el Congreso mientras éste permanecía secuestrado la noche del 23 de febrero, aunque él ya hubiera dejado de ser diputado. Fue también un hombre que siempre amó profundamente su ciudad natal, Granada, y también al pueblo de Atarfe. A Granada dedicó mucha ilusión y muchas energías, dinamizando su vida cultural y social y promoviendo el debate político durante la etapa final del franquismo y los inicios de la transición. Y por encima de todo, fue una persona absolutamente comprometida con el destino de España, que dio un paso al frente en un momento clave de nuestra historia y que además supo hacer lo que generalmente es más difícil, dar un paso atrás discretamente cuando entendió que era el momento de hacerlo. Y por todo eso, por tantas y tan buenas razones, Antonio Jiménez Blanco perdurará por siempre, con toda admiración y con todo cariño, en nuestra memoria. Muchas gracias.